No, mira, pues mi nombre es Martín Mendoza, yo muy contento y agradecido de esta invitación que me hacen ustedes, gente joven que está preocupada por la historia del fútbol de Celaya y creo que eso es lo más importante, que la gente joven como ustedes se empiece a interesar en que Celaya no, Celaya es de muchos años antes, desde los inicios del fútbol y que nos ha dejado grandes satisfacciones a toda la gente. Hemos vivido mucho lo que es el fútbol aquí en Celaya, pues por la edad, ¿no? La edad que tenemos. Desde niños siempre hemos sido gente de fútbol por mi abuelo, que fue el iniciador del fútbol en Celaya con los vendedores de cajeta, que el fútbol aquí en Celaya se inició en 1920. Nosotros se lo comentábamos a este, al señor, al dueño del Celaya, cuando fueron los toros del Atlético Celaya, y le decíamos, no, es que ustedes no están haciendo la historia, nosotros ya tenemos historia. Celaya es futbolero. En un principio Celaya, lógicamente, era el béisbol y bueno, el fútbol le costó mucho trabajo y ese es el mérito de mi abuelo, o sea, esa tosudez para darle a conocer el fútbol aquí en Celaya. Muy bien, usted lo acaba de mencionar muy bien, una tierra cajetera, eh, beisbolera, pero aquí es donde aparece un nombre muy importante que es el de Antonio Mendoza. Platícame un poco sobre él y sobre todo de esta gran historia y esta gran pregunta que es cómo inicia el fútbol en la ciudad de Celaya. Fíjate que mi abuelo era una persona muy sencilla y, y hablar de él me llena un sentimiento que la verdad quiero llorar, ¿no? Al recordarlo. Mi abuelo era, vivió la época de la revolución, cuando fueron las batallas de Celaya, siendo un jovencito, ¿no? Entonces, posterior a la cuestión de las batallas de Celaya, pues hubo mucha pobreza, mucha hambre aquí en Celaya. En este barrio donde estamos, que es el barrio de San Antonio, pues estaban las vías del tren y pasaban los trenes. Entonces la gente del barrio empezó a hacer productos de cajeta y venderlos. Y también ese es un mérito importante que mucha gente no le da a estos futbolistas, a esta gente que inició el fútbol, porque ellos, siendo vendedores de cajeta, también dieron a conocer la cajeta en todo el país por la partida de trenes y todo esto, ¿no? Y bueno, hay anécdotas, ¿no? Se habla de que algunos viajeros, como los trenes se detenían, se quedaban horas y horas aquí en Celaya, ¿no? Y hasta podían viajar en el tranvía, ir al centro y regresar y todo eso. Y dicen que en alguna ocasión vieron a unos viajeros jugando fútbol. Pero mi abuelo ya conocía el fútbol. Mi abuelo iba a México y iba a vender productos de cajeta a México. Se iba en el tren. Y entonces él sí conocía el España, los equipos antiguos. Claro. Entonces ahí se asomaba y siempre y yo creo que ahí nació su pasión por el fútbol. Y, y luego ya surge la idea de hacer un equipo de fútbol sin tener nada, sin tener ningún conocimiento de nada. Pero como ellos eran vendedores de cajeta, iban y vendían el producto y los trenes tardaban mucho tiempo. Entonces ya con un balón empezaron a cascarear y dijeron, pues vamos a hacer un equipo. Hacemos un equipo, bueno, vamos a hacer un equipo. Tenemos una fotografía de ese tiempo muy antigua, donde están todos ellos. Eran 10, 11 jugadores nada más. En un principio hicieron el equipo, pero no tenían con quién jugar porque no había fútbol. Entonces donde más iban a Querétaro. Y platicaba mi abuelo, porque tenemos algunas grabaciones de él. Platicaba que iban a Querétaro y que los goleaban, al Pirata los goleaban. Y que ya en las veces que empezaron a progresar, se venían contentos cuando nada más les metían 5 goles, ¿no? Pero de ahí empezaron a formarse, a forjarse, y Piratas a ser un equipo poderoso, o sea, de los más conocidos aquí, con otro equipo que era el Halcones, y jugaban en el Venustiano Carranza. El Venustiano Carranza era un campo que estaba aquí en Benito Juárez, por donde está el Hotel Monarca, enfrente. Era un campo de béisbol.
Entonces para el fútbol le costó mucho trabajo que los beisbolistas les dieran la oportunidad de hacer un campo de fútbol. Y lograron hacer el campo de fútbol y ahí nació el primer clásico de clásicos en Celaya, donde iba mucha gente de todas las clases sociales a ver esos partidos, Piratas contra Halcones. Haz de cuenta que Piratas era el equipo del barrio y Halcones era un poquito más arribita. Entonces, ahí fue donde despegó el fútbol. De ahí del Piratas Halcones, en cierto momento que no se podían ver porque si eran rivales a morir, pues surge la carrera de 1948 donde se logran los campos de fútbol, ¿no? Entonces la gente que manejaba los equipos se ponen de acuerdo, invitan a Halcones y a Piratas para hacer un solo equipo. Ahí nace el Celaya FC. En zona centro, primero lo metieron en zona centro en 1953, donde son campeones de la zona centro. Era una liga semiprofesional, pero ya había jugadores de Piratas y jugadores de Halcones. Yo, como ejemplo, pues ahorita no los recuerdo a todos los nombres, ¿no? Pero importantes como Tomás Flores, el padre Rebolledo, de Piratas, Teodoro González, pues muchos, el Santos Rodríguez, los jugadores más importantes de Piratas, que se me está yendo ahorita el apodo de ellos, pero también hermanos del Santos Rodríguez. Entonces quedan campeones en zona centro y de ahí surge la idea del doctor Miguel Iriarte de hacer un equipo profesional, de meterlo a la segunda división. Y eso lo logran en 1954 con la ayuda de muchísima gente, comerciantes, gente de dinero. Todos dieron su parte para poder pagar la fianza en la federación y logran entrar a la segunda división. Y la inauguración de esto fue el 12 de septiembre de 1954. Es la inauguración del fútbol profesional en Celaya, en un partido Querétaro contra Celaya, donde Querétaro le gana a Celaya 4-1. Pero fíjate, algo extraordinario para esa época, y porque Celaya era una ciudad muy chiquita, no había mucho progreso. Estamos hablando de 1954 cuando inicia, y lo extraordinario es que en 1958 inicia el Tecnológico de Celaya, abre sus puertas el Tecnológico de Celaya, que da la pauta al progreso de Celaya, ¿no? Porque de ahí surgen profesionistas, surge mucha gente, y el fútbol también, ¿no? Entonces, y lo extraordinario de este equipo que inicia en segunda división es que en 1958 ya es campeón y sube a primera división. O sea, es una historia mágica del fútbol de Celaya. Correcto. Lo mencionaba usted, y me gustaría regresar un poquito al punto. Cuando se establecen los dos equipos tanto por un lado Piratas y por otro lado Halcones, con esa rivalidad, Piratas era, usted lo dijo, el equipo quizá más como del pueblo, Halcones era la parte contraria. Su abuelo en ese entonces jugaba en el equipo de Piratas, o qué papel tenía. No. Mi abuelo en la primera etapa de Piratas, en su primer año, en su segundo año, mi abuelo decía, no, pues yo la verdad no tenía muchas cualidades, pero sí jugó. Ahí está la foto. Y me juntaban cuando no nos completábamos y todo eso. Pero mi abuelo, de ahí surge el apodo de capitán, porque él se hizo cargo del equipo. Y ya después todo el mundo lo conoció como el Capi es el Capi, aquí en el barrio de San Antonio. Entonces se hizo muy conocido. Él ya anteriormente, ya a que iniciara el fútbol profesional, él ya había estado formado Piratas, y luego Piratas, por allí, lo que es el fútbol, ¿no? Siempre hay espinas, hay política y todo. Sí. Los jugadores se independizan de mi abuelo, y mi abuelo hace el equipo Piratillas, y llegó a ser Piratillas. En Piratas, que era el equipo mayor, estaban los mejores jugadores ahí estaban. Y entonces mi abuelo forma Piratillas, y allí entran gente nueva, gente joven y todo esto,
y Piratillas llegó a ser más poderoso que Piratas en ciertos momentos, ¿no? Bueno, son historias son historias orales que mi abuelo nos platicaba. Lógicamente nosotros no las vivimos, ¿no? Así en carne propia, pero mi abuelo nos platicaba mucho, por eso nos metimos nosotros todos en el fútbol, ¿no? Y ya hablamos de lo que es el inicio del fútbol profesional, pero mi abuelo se encargaba en el Venustiano Carranza, pues de pedir la ayuda para el mantenimiento del equipo y todo eso ahí con su sombrero y todo eso. Y entonces allí mi abuelo, cuando entregan las instalaciones del estadio, el doctor Miguel Iriarte lo invita y mi abuelo se hace guardián del estadio desde 1954. Entonces él, pues su pasión era el fútbol y estando cerca en el estadio, yo creo que se apasionó tanto. El estadio es como un fantasma. Yo lo he visto en gente que ha estado como directivos. Yo me acuerdo de directivos del Camote Ortega, de los anteriores, como ejemplo de los Toros del Atlético de Celaya. El estadio te envuelve, o sea, no quieres salir de ello. No sé si ustedes tengan esa impresión, ustedes que ahora ya van mucho al estadio y hacen sus programas y todo eso, pero es embrujante el estadio. Y bueno, pues mi abuelo le echaba muchas ganas. Hay una anécdota muy triste, pero que da la característica de lo que fue mi abuelo. Ellos tenían un hijo que era mi tío Chon Concepción, un joven acabándose de casar. Trabaja en Refrigeración Nieto, que ya desde ese tiempo ya existía y estaba en la Alameda. Entonces mi abuelo tiene un accidente, mi tío lo prensa un camión en el trabajo, tiene accidente, y fue un sábado, en 1957, un sábado, un 14 de junio, 15 de junio. Entonces van y le avisan a mi abuelo, y mi abuelo todavía lo alcanza con vida en el hospital que estaba aquí en Leandro Valle y ya no me acuerdo la otra calle, el hospital viejo donde está la escuela. Pues llega ahí mi abuelo y pues platica con su hijo, con todo el dolor. Su hijo le dice que no se va a salvar y que le encarga a su hija. Pero la anécdota de esto es que mi abuelo era el encargado del estadio. Entonces mi abuelo se encargaba de trazar el campo, de poner las redes, de tener todo limpio, de los vestidores. Todo lo hacía él solo. Entonces, pues con todas las lágrimas, con todo el dolor, con toda la camisa manchada de sangre, tuvo que ir a hacer su labor en el estadio, porque al otro día, el domingo, había partido de fútbol. Y no podía decir, no, yo no voy a hacer nada, no puedo, ¿no? Llorando, trazó el campo, puso las redes, hizo lo que tenía que hacer. Y hasta que se terminó el partido pudo sacar su dolor, pero fue un profesional, ¿no? La función tenía que seguir, él no podía interrumpir un partido de fútbol, ¿no? Y empezando el fútbol profesional aquí en Celaya, sabiendo que era muy demandante, ¿no? Tenías que hacerlo, y se aguantó todo su dolor y estar ahí en el estadio, y ahí estaba, y siempre cumplió con toda su función. Mucha gente lo conoció. Una característica muy especial de mi abuelo fue de que mucha gente lo conoció, y una virtud o un valor que siempre tenía era ser honrado, la honradez. Mira, en el estadio en cierto momento había gente que le decían los sabaderos, que iban a jugar los sábados al estadio, pero eran gente, el presidente municipal, empresarios, también futbolistas, de todo, y todos llegaban y le encargaban sus pertenencias, relojes de oro, carteras, bueno, hasta maletines llenos de dinero, porque había ganaderos que tenían el dinero de la raya, y le decían, tenga, Capi, y luego le decían, oiga, Capi, muchas gracias, si hubiera podido usted agarrar 1000 o lo que fuera, ni me hubiera dado cuenta, pero todo les entregaba. Había cosas que se quedaban ahí en el estadio,
relojes o pertenencias, las guardaba en un cuartito. Y había gente que preguntaba, ay, Capi, hace como 3 meses vine y se me quedó esto. Ah, pues ven. Y le entregaba sus cosas. Entonces mi abuelo pues era muy querido por la gente del fútbol en ese tiempo. Y la verdad, bien padre recordarlo. Mira, ahora estuvimos en la misa que fue el 15 de mayo y el padre que ofició la misa nos decía, bueno, dice, yo he oficiado misas de gente, de recordar a gente de 10, de 15, de 20 años, pero ustedes están recordando a su abuelo después de 42 años y la verdad está en nuestro corazón. Qué padre, ¿no? Qué padre cómo cuentas la historia de su abuelo, lo que vivió, lo que dice, particularmente hace esa anécdota triste, como usted dice, no por ello dejó de hacer el que era, yo creo que él consideraba era su deber, era su responsabilidad, era pues lo que él estaba a cargo de hacer, ¿no? Empieza el fútbol en Celaya, ya profesionalmente, haciendo en la primera división, pero antes también, lo que usted mencionó, quise ahondar un poquito en ese tema. eh, Primero jugaban en los campos de Venustiano Carranza, pero después la construcción del estadio, usted como le mencionó, se hizo una carrera de relevos a Ciudad de México. No sé si usted me pueda contar un poquito cómo cambió en el panorama futbolístico. Me imagino que era un requisito también, a lo mejor para tener el equipo, tener un estadio. Pues cambió en todo. Imagínate una ciudad tan pequeña, no tenía instalaciones, no tenía nada. No tenía nada. Hubo muchas cosas que se dieron, empezando porque la esposa de Miguel Alemán, esta Beatriz Velasco, era su esposa y era celayense. Entonces ahí empieza a surgir la idea de pedir, solicitar campos deportivos para la juventud de Celaya. Entonces ahí tuvo que ver mucha gente, ¿no? Muchísima gente. Los residentes en México, que eran profesionistas que vivían en México, la señora Beatriz Velasco, que era la esposa del presidente. Entonces, pues de ahí surge la idea de hacer la carrera. En esa carrera, pues bien padre porque un jugador de Piratas fue la persona que le entregó el pergamino al presidente Miguel Alemán en México. Ahí en Paseo de la Reforma, tengo entendido. Sí, sí, ahí la historia está ahí, muchos dan otros nombres, pero era, y ahorita se me fue el nombre, tengo aquí grabado el nombre, pero fue un jugador de Piratas el que le tocó entregar el pergamino ya en México, y participó mucha gente porque fue como una carrera de relevos hasta llegar a hasta la Ciudad de México. Y se logra el estadio de béisbol y el estadio de fútbol, pero en su momento habían prometido que eran los estadios completamente completos y una alberca olímpica e instalaciones deportivas alrededor. No entregaron nada. Entregaron el estadio de fútbol, el Miguel Alemán y el estadio de béisbol, el Ciro Soto Lara, los entregaron en obra negra. O sea, por allí hay unas fotos todavía donde está la construcción que en 1953, antes de que se inaugurara oficialmente, ahí se hicieron los partidos de zona centro de este equipo que quedó campeón, y todavía se ven ahí unas fotos donde está en construcción las tribunas en partidos de fútbol. Entonces, no fue fácil, hubo muchas cosas. Yo pienso que la persona que más colaboró para que ya el estadio estuviera en forma fue el doctor Miguel Iriarte, que fue nombrado administrador del estadio, pero bien difícil. Fue administrador del estadio y fue el primer presidente del Celaya en segunda división en 1954. Entonces el estadio le dio mucho auge al fútbol y surgen muchas generaciones de futbolistas. Cuando el Celaya sube a primera división, que queda campeón en 1958,
dura 3 temporadas en primera división y desciende. Y ahí surgen generaciones de futbolistas celayenses y de la región, pero muchísimas. Los mejores éxitos que ha tenido el fútbol celayense son con gente de Celaya, con jugadores jóvenes de Celaya. Y particularmente en ese Celaya, en primera división, bueno, también preguntarle a usted, por ejemplo, ¿recuerda usted la primera vez que usted pudo ir al estadio a ver un partido? No sé si lo tenga presente. Fíjate que nosotros, por la misma función que tenía mi abuelo, haz de cuenta que nuestra segunda casa era el estadio. Desde niños, casi desde que teníamos 2, 3 años, estábamos en el estadio. Entonces, son cosas que no recuerdo yo. 1958, yo nací en 1955, pero nosotros nos la pasábamos en el estadio. Pero yo sí recuerdo todavía, como por ejemplo al Chapulín Rosas, que fue el primer ídolo del fútbol aquí en Celaya, ¿no? Un jugadorazo. Y pues llegaron muchos jugadores. Mi abuelo nombraba mucho al Pachuco Durán. El Pachuco Durán, yo vi una entrevista que le hicieron a don Nacho Treyes, y él dice, no, para mí el mejor jugador en toda la historia del fútbol mexicano es el Pachuco Durán. Jugaba todas las posiciones y jugó con el España, jugó con el Zacatepec, con el Veracruz, jugó con el Pirata Fuente. Cuando llegó aquí a Celaya ya era un jugador súper veterano y estaba hasta gordito. Pero la gente que lo recuerda, bueno, yo que platico con mucha gente, me dicen, no, es el Pachuco Durán dejó mucha escuela aquí en Celaya y era muy amigo del Chapulín, junto con Cesario Mendoza, con varios jugadores mexicanos, porque también llegaron extranjeros. Y como que se repite la historia, ¿no? Como que nada más da vueltas. Tú ves de ese Celaya, que estuvo en primera división, muchos jugadores se quedaron a vivir en Celaya. Y tú ves a los jugadores de primera división de los Toros del Atlético de Celaya y la mayoría se quedaron en Celaya. Viven aquí. ¿No? Como que la vida nada más da vueltas y regresa al mismo lugar. Es como un ciclo. Sí. Cíclico. Platícame un poquito del Chapulín Rosas para aquellas personas que quizá no tienen, que a lo mejor pueden apenas estar escuchando el nombre o el apodo del Chapulín Rosas. ¿Cómo era como jugador? ¿En qué posición se desenvolvía? Si era el Chapulín, venía de Escobedo, de Empalme Escobedo, aquí cerquitas. Él jugaba con el Águila de Escobedo en zona centro y se llegó a enfrentar a Piratas, a los Halcones en zona centro. Y por ahí lo vieron, lo conocían, jugadorazo. Entonces el doctor Iriarte lo invita a jugar con el Celaya. Y el Chapo, pues son gente de allá, de pueblo y todo eso, ¿no? Pues sí se vino a jugar, pero yo le decía en broma porque a pesar de la edad, ya muchos años después nos hicimos amigos. Él era amigo de mi abuelo, ¿no? Yo por el trabajo en el tecnológico lo conocí ya muchos años después y nos hicimos amigos. Nos platicaba muchas cosas, muchas anécdotas, pero de lo que yo recuerdo fue que él llega al Celaya, no juega la primera fecha, en la inauguración no juega hasta la tercera fecha porque tenían un problema yo le decía, ay Chapo, no quisiste jugar porque en lugar de 10 balones te dieron 5, te daban 5 balones para que firmaras. Y sí, no me querían dar, que no sé qué. Y no, ya jugó con el Celaya, es campeón con el Celaya y la verdad, yo he tenido la suerte de conocer a los entrenadores, la gente del fútbol aquí en Celaya como Luis Ustoa, Jorge Paniagua, gente que hizo muchas cosas en el fútbol y todos ellos, Luis Filoteo, el profesor Filoteo, que tuvieron mucho que ver en el fútbol, todos ellos coincidían en que el Chapulín era el mejor jugador que ha tenido Celaya, ¿no? Él venía de Escobedo. El Chapo tuvo una trayectoria impresionante porque de aquí de Celaya se va a jugar al Tampico. Allá es campeón de Copa, es seleccionado nacional en segunda división, juega la Copa Kennedy en Nueva York. Del Tampico se va a Veracruz y juega con Didi.
y ahí aguantó y regresa a Celaya ya veterano. Yo me imagino, si mal no recuerdo, como en el 66, 67, por ahí regresa y a jugar con el Celaya. Por ahí me decía pues una persona periodista, nos dijo que supuestamente saca muchos datos. Y dice, no, pues el Celaya de los 60 fue el equipo más que no hizo nada. Digo, no, estás mal, el Celaya de los 60 era un equipazo, o sea, a lo mejor no era sobresaliente, pero era un equipo que daba espectáculo y que era gente de Celaya y que llegaron a jugar excelentes jugadores, ¿no? El Chapulín, Sevilla, Navarro, bueno, una playa de jugadores. El Celaya llegó a ser el vivero del Cruz Azul. De aquí salió Prado, el Gorres Guerrero, José Luis Guerrero, pero te podía nombrar como 10 jugadores del Celaya para Cruz Azul. El dueño de Cruz Azul era de Cortázar. El papá de los Álvarez era de Cortázar. Entonces tenía mucho que ver aquí en Celaya y le buscaba a los jugadores. El Padilla, que fue campeón con el Cruz Azul cuando sube en la primera división, era un vivero del Cruz Azul Celaya. Y de ese Celaya surge Elías Muñoz, el Gorres Guerrero, que fueron seleccionados nacionales. Elías Muñoz no nació en Celaya, era de Michoacán, pero él estudió en la escuela de Roque. Y era como un orgullo, ¿no? Decir, Elías Muñoz, lo sentíamos como de Celaya porque él surgió del fútbol de Celaya y fue al Mundial de Inglaterra. En el 66. Y el Gorres Guerrero también, José Luis, que era nativo de Celaya, de aquí del barrio de San Miguel, y estuvo en la prepa, también jugó con Cruz Azul, con los Pumas. Bueno, mucha gente que hizo historia y que puso en alto el fútbol de Celaya. Y el Chapu, yo pienso que, pero fíjate, algo sobresaliente del Chapulín fue que no solo fue eso como futbolista, regresa a Celaya, juega con el Celaya, se hace jugador y entrenador del Celaya. Y luego cuando desaparece el Celaya en 1970, cuando surgen los Linces, él es el entrenador y es nombrado dos veces el mejor entrenador de segunda división y deja una escuela, lo que nadie ha hecho, el Chapulín deja una escuela de fútbol aquí en Celaya, el tocar el balón, el hacer las cosas bien. Todavía hay generaciones de futbolistas del mismo tecnológico que tienen la misma escuela del Chapo. Y sobre todo la honradez para jugar, la entrega para jugar, ¿no? Lo que ya no se tiene, no vendía humo. Mira, cuando el Chapo se retira del fútbol profesional como entrenador, como futbolista, pudo haber hecho dinero, como lo hacen muchos, ¿no? Vendiendo humo, vendiendo la fama. Nunca lo hizo. Dirigió niños, entrenaba niños, no los cobraba. Yo pienso que uno de las personas más extraordinarias del fútbol aquí en Celaya es el Chapulín Rosas. Hay otra persona que a lo mejor ha pasado desapercibida, pero que rescató el fútbol de Celaya en muchas épocas, el profesor Luis Ustoa, que merece un reconocimiento total y que no se lo hacen porque no... Por eso me da gusto platicar con ustedes, porque son jóvenes y ayudan a rescatar esa historia. Entonces creo que el profesor Luis Ustoa merece un reconocimiento total porque son de las personas extraordinarias que ha tenido el fútbol en Celaya. Y el Chapo, no, la verdad, yo fui amigo de él porque fuimos compañeros en el Tecnológico. Yo soy jubilado del Tecnológico de Celaya y pues ahí conviví mucho tiempo con él y platicábamos mucho, le sacaba mucho, por eso sé mucho de su vida, porque llegamos a platicar, le logré sacar muchas cosas de su vida futbolística. ¿Lo conoció bien? Lo conocí bien. Y a sus hijos, que tengo mucha amistad con su familia, también lo honran en agosto, es su aniversario. Por cierto, que creo que este año cumple 10 años, 10 años de fallecido. Allá en Escobedo le hacen un reconocimiento total. Pero fíjate, hay una anécdota del doctor Primo Quirós, sí, que es un historiador allá en León, que también tiene poco tiempo que falleció. Él había sido director del ISSSTE
y entonces tuvo que venir aquí a Celaya. Y entonces él dice, la verdad me siento sorprendido, me siento mal. Dice, porque en Celaya no le han reconocido al Chapulín Rosas lo que merecen, y de parte del municipio, de parte de las autoridades. Dice, si alguien merece un reconocimiento es el Chapulín Rosas. Él era historiador del Club León, el doctor Primo Quirós, y hizo un museo del fútbol de León, que aquí es lo que se hace necesario, un museo del fútbol donde hay mucha historia, hay mucha cosa, muchas personas que recordar, que dejaron muchas cosas en Celaya. Y hablando precisamente, señor Martín, de Chapulín Rosas ya en el tecnológico, después le toca otra faceta, ¿no? Ya como entrenador, sí. Incluso llega a una final, ¿no? Contra San Luis. No sé sí. si nos puede platicar, usted tenía por ahí en sus 20 años, ¿no? Cuando fue esa final, que usted recuerda, o qué se escuchaba de esa final tan sonada contra San Luis. No, pues se escuchan muchas cosas, hay muchas anécdotas, principalmente como por ejemplo se enfrenta a Carlos Milok. Carlos Milok, con el Chapulín se habían enfrentado muchas veces, con el Veracruz, con el Tampico, y en una ocasión en un partido de fútbol el Chapu le hace un traje de torero, y Carlos Milok reacciona y le tira un codazo y le rompe la mandíbula al Chapulín. Al Chapulín lo tuvieron que operar, no, ustedes no lo van a recordar, pero al Ratón Macías, que fue campeón de boxeo, el doctor que operó al Ratón Macías, que le habían roto la quijada en una pelea, fue el que operó al Chapulín. Y pues ya tenían esa situación, pero el Chapo no era gente de rencorosa, ni mucho menos, y Carlos Milok también era gente de fútbol. Se enfrentaron esa vez en esa final, Carlos Milok contra el Chapulín. Entonces hubo muchas cosas. Mi abuelo fue a ver ese partido allá a San Luis, donde ya no recuerdo el resultado, si quedaron 1-1, sí, creo que 1-1. Y aquí en Celaya pues hubo muchas cosas que se dieron, que se conocieron posteriormente, como por ejemplo, se va a jugar la final, cambian el horario, porque estaba lloviendo mucho, entonces cambiaron el horario, y el hotel donde estaban concentrados, en el mismo hotel se concentra el equipo de San Luis, y se concentra el equipo de Linces. La directiva de Linces, yo creo que eso lo dijo Milok, dice, es el primer error de los Linces, que estuvimos en la misma concentración. Dice, en la concentración nosotros ya estábamos dormiditos, y los Linces iba hasta el padre de la parroquia a visitarlos y los recibía, ¿no? O sea, ahí ya no era tanto, no cuidaron como los detalles, ¿no? Sí. Y eso es lo que se supo así entre los mismos jugadores, ahora que uno los conoce, ¿no? Uno los conoce a todos ellos, uno ha convivido con ellos, así al cuñado Centeno, todos ellos, buenos amigos todos. Y fue una final, el estadio a reventar, muchísima gente. Por allí se da un centro y Juan de Dios Castillo remata, y es el gol del gane para San Luis. Casi se esperaban ya los tiempos extras y los penales en esa final. Y si alguien merecía ganar, dicen que no es de merecimientos, pero los Linces eran mejores que San Luis. Y lo que es la vida, ¿no? Toda la gente todos los jugadores de San Luis sobresalieron posteriormente en el fútbol. Pilar Reyes, todos los jugadores. Si hubiera sido al contrario, estoy seguro que todos los jugadores de Linces hubieran estado en equipos de primera división sobresaliendo. Y bueno, no se dio. Fue una derrota amarga. Una derrota amarga porque los Linces era un equipazo y jugaba muy bien. Haz de cuenta como ahora que pasó con el Barcelona, ¿no? En esta última semifinal, que quedan eliminados, que jugaron muy bien, pero les ganaron. Y hablando precisamente de equipos que marcaron historia, unos años antes, hablando de Celaya, aquel equipo histórico, ¿no? Donde estuvo Raúl Mañón, aquel equipo que terminó invicto, ¿no? Y también fue muy querido aquí por la afición celayense. De ese equipo, ¿qué nos puede platicar? Sí, fíjate que ese Celaya, como por ejemplo fue uno de los equipos de lo que ya hablaba de Luis Ustoa, que rescató Luis, y bueno, y muchísima gente, el padre Vargas y todo eso. Celaya surge porque el Celaya
El Celaya campeón de 1958, el que inició el fútbol en 1954 y luego campeón, se mantiene en segunda división hasta 1970. Por problemas económicos se da de baja al Celaya, ese Celaya de los 60s. Y este Celaya campeón 73-74, este Celaya de Raúl Ángel Mañón, del Chato Villegas, del Colima Tapia, del Pato López, del Chicuelo Damián. Es ese Celaya, porque logran ser campeones y logran estar en segunda división con su misma gente que es campeona de tercera división, y ahí surge un superclásico. Yo creo que el único clásico que ha tenido Celaya, el mejor clásico, porque ahí sí dividió a la ciudad. Ahí se enfrenta Linces contra Celaya, y es que era un superclásico porque los Linces, la mayoría eran gente de Celaya, y los del Celaya eran del barrio de Celaya, y los Linces también eran gente conocida de todos nosotros, de nuestra misma edad y todo eso. Entonces era ahí sí se dividió la ciudad, ahí sí se dividió. Ahí sí la mitad con Celaya y la mitad con Linces. Y fueron grandes partidos y grandes generaciones de futbolistas que también se les debe un gran reconocimiento a todos ellos. ¿A quién apoyaba usted, Celaya o a Linces? Yo por tradición al Celaya, pero ya me surgía de los Linces. También, ¿sabes por qué? Porque hay una anécdota también. A mi abuelo, lo que es la vida, ¿no? A mi abuelo, después de estar en el estadio, lo despiden. ¿Y sabes por qué lo despiden? Le dijeron, es que usted ya está viejo. Entonces mi abuelo, aquí en la casa, cayó en una depresión. Pues él acostumbrado a trabajar, a levantarse a las 5 de la mañana, a regar el campo, a hacer cosas en el estadio, estar al pendiente del fútbol. Y cuando surgen el tecnológico, los Juegos Intertecnológicos de 1972, se entregan instalaciones que tampoco no tenía Celaya. Se hace el campo de fútbol, el Intertec 72, la alberca y muchas cosas que hicieron ahí dentro del tecnológico, que también ahí dio la pauta del progreso de Celaya. Entonces, pues ya mi abuelo estaba aquí, y en una ocasión llega un profesor del tecnológico, el Cocol Martínez, y le dice, no, Capi, ¿qué le pasa? Que no sé qué. No, véngase al Tecno, usted se va a hacer cargo de la cancha del Tecno. Pues ahí va mi abuelo. Ya, y empieza ya a trabajar, pues lo sabía hacer, todo lo sabía hacer. Había la hierba crecida, había muchas cosas que hacer, pues él se puso a trabajar, pero lo extraordinario de esto es que los directivos del Tecno ni siquiera sabían nada de eso. El profesor nada más le dijo, usted véngase, usted métase allí. Pues ya, sí, mi abuelo los conocía a todos, al director, al ingeniero Jaime Tapia, conocía a mucha gente del Tecno, al mismo Chapulín Rosas, ahí lo reencontró. Y ya, pues a la semana siguiente, no, pues yo no sé qué onda. Bueno, Capi, ya quédese. Y lo contrataron por honorarios y se quedó ahí trabajando hasta su fallecimiento. Eso ha de haber sido en 1973, cuando lo despiden del estadio. Y llega al tecnológico, y ahí duró 10 años hasta que falleció en 1983. Pero él se hizo cargo de la Intertec 72. Y cuando jugaban los Linces, él se hacía cargo del rayado de campo, de poner las redes, de poner los banderines y muchas cosas que le daban a él por el agradecimiento que tenían hacia él. Entonces ahí estaba el Chapulín, estaban todos los jugadores, lo conocían, lo querían mucho. En 1982, cuando surge el Celaya Ins, que también llegó a estar en finales, que no logró campeonar, pero un equipazo, era patrocinado por el Ins, ¿no? Ese equipo del Celaya Ins venía siendo lo que era el Celaya, ese Celaya que estamos hablando, que quedó campeón. Ese Celaya campeón 73-74, sube a segunda división. En el 77 desciende a tercera división y se hacen llamar Monaguillos, pero es la misma franquicia. Esos Monaguillos son vendidos al Celaya Ins y ya se llamaba Monaguillos Celaya FC. Estaba el padre Vargas, el mismo Luis Ustoa, mucha gente, y le venden la franquicia, el Curita Acosta le vende la franquicia al Celaya Ins,
y ahí surge el Celaya Ins en tercera división, llegan a la final, la pierden una semifinal en segunda división y pierden una final también en segunda división, ¿no? Fue un equipo muy poderoso, muy bueno, también con jugadores celayenses como Paco Pérez, con mucha gente que vino de muchos lados, Sansininea, que tuvo el récord de 1000 minutos sin que le anotaran gol. Bueno, era un equipazo. Recientemente tuvimos la satisfacción de acompañarlos, que jugaron una final de veteranos y que la ganaron y que reabrieron el estadio. Algo que es importante para el fútbol. Fíjate que yo recuerdo mucho al doctor Iriarte, a mi abuelo, porque el estadio estaba abierto para toda la gente, para todos los equipos. O sea, cuando jugaba el Celaya de Lince Celaya, se programaban partidos de la Liga Municipal, de la Liga Sabatina. Tú platica con jugadores, con equipos de antaño, todos tienen una foto en el estadio, porque estaba abierto para la gente. Entonces lo que piensa hacer el presidente municipal es algo justo, volverle a abrir las puertas al fútbol celayense. Y al final qué importante recordar la historia, ¿no?, del estadio, que al final fue gestionado por propios celayenses, ¿no? Sí. Gente que fue y hizo una carrera a México, que quiere a su ciudad, que exige campos dignos, espacios deportivos dignos para la ciudad, y que como que, no sé usted qué perspectiva tenga, pero al parecer con el paso de los años el estadio se siente como que no tan abierto como antes. No, porque el estadio legalmente y moralmente, en la construcción y en los que hicieron toda esta proeza, iba dirigido al deporte celayense, al futbolista celayense. Por eso nunca se les pudieron cerrar las puertas a los equipos amateurs, siempre, porque en un principio, y está en papel, donde el estadio es de los celayenses, del fútbol celayense, del fútbol amateur, porque en su momento no había fútbol profesional. Se pierde un poco cuando llegan los Toros del Atlético Celaya, que tenían la franquicia de Cuernavaca. Ellos, pues hay mucha gente, también hay una desunión muy grande aquí entre celayenses, siempre ha existido, y dejan que, bueno, la situación era de que ellos hablaban de que el estadio tenía que pasar al Celaya para poder tener equipo profesional cuando suben a primera división, porque todavía anteriormente del ascenso todavía se prestaba el estadio. Piratas todavía llegó a jugar torneos estatales en el estadio, cuando el Camote Ortega estuvo ahí, nos lo prestaban, jugábamos los viernes en un torneo estatal, y todavía se abría en cierto momento. Cuando llega ¿cómo se llama el dueño del Celaya? Enrique Fernández, él dice, no, pues es que necesitan darme el comodato del estadio porque me lo exige la federación. Entonces ahí mucha gente se prestó a esa situación y todo eso, y ya de ahí se le cerraron todas las puertas al Celaya. El Celaya es vendido en la primera división y aún sigue con esa situación de no abrirle las puertas al fútbol de Celaya. Por los comodatos los han manejado políticamente, o sea, para reasirse, para hacer campañas políticas o para querer ser presidentes municipales y todo eso. Los comodatos son lo más absurdo que pueda haber, los que están actualmente. Y bueno, ahorita se están abriendo lo que son los comodatos, que no deberían de ser así. Yo pienso que el municipio, las autoridades deben ser el rector del estadio, no el equipo de fútbol. Sí, estoy de acuerdo en que se le debe dar todas las facilidades al fútbol profesional, todas las facilidades, pero ellos no deben de ser el rector del estadio, porque no son los dueños, ¿no? Los dueños son otras gentes, es la gente, ¿no? Entonces ellos no deben de ser los rectores del estadio. Sí deben de darles todas las facilidades para que haya fútbol profesional, porque a la gente le gusta que tengamos una representación en el fútbol profesional, y es bueno, pero ellos no pueden parecer los dueños de decir, no pueden entrar, esto no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Debe estar al servicio de la gente el estadio. Y un estadio que a fin de cuentas no existiría o no sería lo que es sin la gente celayense, ¿no? Por ejemplo, también en el 95, cuando Celaya sube a primera división, que llegan los españoles,
Hubo también, se solicitó apoyo porque el estadio no cumplía los requisitos de primera, tengo entendido, y se buscaba la ampliación de las cabeceras, y la misma gente celayense fue la que se unió para aportar cemento, para aportar mano de obra. Para Pues sí, aportar donativos. empezaron en eso, pero también hay historias, Sí. también hay historias atrás. Imagínate, Platíquenos. empiezan a hacer las tribunas, ¿no? Y se hace un patronato, un supuesto patronato donde está, creo que era Julián Malo, un empresario celayense. Él, ingeniero, entonces se iban a hacer cargo de hacer las tribunas, las cabeceras, para que pudieran tener el aforo que exigía la federación. Entonces se empiezan a poner las tribunas y ponen tribunas de metal, que ya la FIFA ya no estaban autorizadas, ya no podían ser por seguridad. Entonces esas tribunas se desaparecen y sabe dónde quedarían. Se hace un patronato. Y fíjate, yo no soy muy afín a Enrique Fernández, pero pues dejó las tribunas. Pero ¿cómo las dejó? Las tribunas, él las fabricó, él las dejó. Se hizo un patronato y dijo, bueno, que ese patronato se haga cargo de construir las cabeceras. Yo les doy la tribuna de sol, todas las plateas de la tribuna de sol, para que guarden el dinero, de todo ese dinero que salga, van a hacer las tribunas. No hicieron nada de ese patronato. Y gente conocida aquí en Celaya, no hicieron nada. Dice Enrique Fernández, no hacen nada, pues entonces yo me voy a hacer cargo, les quito lo que les estaba dando las plateas y yo hago las tribunas. Y las hizo. Digo, no soy afín a Enrique Fernández, pero sí le reconozco esa situación, ¿no? Como empresario futbolero. Dejó las tribunas, las hizo las tribunas y las dejó. Vendió el equipo, sí, lo vendió, le sacó el dinero para él y lo que quieras, ¿no? Pero pues, dejó las tribunas, que ya fue algo. Y ya tocaremos también ahorita un poquito más ese tema, quizá de la etapa en primera división, que es un poquito más conocida. Ya hablamos más del nacimiento del fútbol, del estadio, del ascenso, del descenso, de la desaparición de los monaguillos y del Celaya IMSS, pero particularmente una foto que tiene ahí junto a usted, no hemos tocado el tema de ese equipo de los 90s, quizá también un equipo muy recordado por la afición. Que nos puede platicar de ese Celaya en particular. Y fíjate, en alguna ocasión en los aniversarios de mi abuelo, no me acuerdo, yo creo que ha sido como hace unos 3, 4 años, hicimos, siempre en su aniversario tratamos de dar reconocimientos a futbolistas de Celaya, de los que hicieron la época, los que quedaron campeones. Y yo sí lo conocía, nos conocíamos, pero como rivales, a Pablo Humberto Mares, que fue el goleador de ese Celaya, campeón 90-91. Y sin conocernos, nos conocíamos como rivales nada más. Y yo lo invité para darle un reconocimiento a él. Y ahí me di cuenta de cómo la gente que debería reconocer a toda esa gente no lo hace. Ese día Pablo Humberto se quedó, estaba hasta llorando, halagado, diciendo, pues yo ni los conozco, ni sé ni qué onda. Aparte, como que somos contrarios y ustedes me están dando un reconocimiento cuando ya nadie se acuerda de mí, ¿no? Nadie se acordaba de mí. Y le dimos ese reconocimiento y pues de ese Celaya yo precisamente surge, ¿no? Porque yo le decía, pues es que sí fuimos rivales y todo eso, pero reconocemos lo que hiciste en el Celaya. Ese Celaya lo que hicieron, ¿no? Ese Celaya fue catalogado como el equipo del pueblo y también tiene una historia muy complicada también de muchas avaricias, de muchos egoísmos, de muchas cosas, pero los que hicieron el campeón fueron los jugadores entregados, jugadores que les gustaba representar a Celaya, que no les pagaban, que era casi un equipo amateur y que lograron eran 300 equipos en tercera división y había equipos económicamente superpoderosos y el Celaya los venció. Esa semifinal con el Cuautla era un equipo súper
súper fuerte, ¿no? Y la final con Ciudad Juárez, no. Son de esas finales que se te quedan grabadas en la mente. A mí me tocó ir al partido yo hacía una columna en el AM en ese tiempo, en esa 90-91, que se llamaba Fútbol y algo más. Entonces llegamos y nos sentaron por ahí cerca de la banca del Celaya. Entonces empezaban también muchos periodistas que después hicieron famosos, como Ricardo Castro, Ricardo Sierra, todos ellos estaban ahí. Y fue, te digo, algo inolvidable, ¿no? Porque está el Casco Ortiz, que era jugador de Ciudad Juárez, era un jugadorazo, pero venía de una lesión. Y este muchacho, yo decía, ¿pero qué está haciendo? Antes de empezar el partido empieza a meterse con la gente, a decirle, sí, que no sé qué, gritando y todo eso. Y yo decía, ¿pero por qué hace eso? Pero lo hacía, ¿sabes por qué lo hacía? Porque él era el capitán, era tratando de quitarle el nerviosismo a su equipo, o sea, de que se sintieran, o sea, tenía el porqué a favor de su equipo. Y bueno, el karma, no sé, todo lo que existe, se cayeron las tribunas, hubo mucha gente lesionada, entra la Cruz Roja. Yo dije, no, este partido, por la experiencia que uno tenía, si ya está suspendido. O sea, no podía terminarse un partido donde hay lesionados, donde se caen unas tribunas, donde hay mucha gente llorando, niños, mujeres y todo esto, y las ambulancias y todo eso. Y ya, aquí estuvo y no se terminó el partido, yo no sé ni por qué. Siguió el partido y se van a penales. Y el que mete el gol del triunfo es Pablo Humberto Mares, y el que lo falla es el Casco Ortiz, y no lo falla, lo para Óscar González. Óscar González para el penal y ya nomás le dice, pues ya mételo, Pablo. Y ganamos y fueron campeones. Y bueno, ahí lo mezquino de esto era el dueño del equipo, el presidente del equipo. Estuvieron en segunda división, donde se revive en cierta forma el clásico Lince Celaya, porque era el Real Celaya, y pues ellos buscaban atraer gente, y total que consiguen que les presten el apodo de Linces. Y entonces allí resurge ese clásico Linces contra Celaya FC, que también como que en cuestión de jugadores sí se repite la historia, porque la mayoría de ese equipo de Linces y la mayoría de Celaya eran gente de Celaya y de la región. Entonces fue algo padrísimo y lleno de mezquindad por parte de los dueños, porque el equipo lo vende a San Luis, con todo y jugadores en paquete, y deja al Celaya sin nada, sin equipo. También que no le había costado mucho, porque ese equipo del Celaya, que es campeón 90-91, lo inicia Luis Ustoa. Era, como te decía en un principio, el profesor Luis Ustoa, que fue profesor aquí en la Universidad Latina, en lo que era el Instituto Celayense. Fue una persona que dio todo por el fútbol y que murió pobre, pudiendo haberse aprovechado de muchas cosas. Y ese equipo él lo formó, él lo hizo primero como Covadonga, y este equipo queda campeón en esa 90-91. Y pues dejó grandes recuerdos. Yo pienso, y se los decía, la historia de Celaya es mágica. Y posteriormente digo, como usted menciona, se vende el equipo, y es que después que se traen a ese equipo de Cuernavaca, ¿no habría cabida de alguno de esos jugadores en ese equipo ya de Atlético Celaya, de los cajeteros a...? Yo creo que sí, pero ya... Y también cuando llegan ellos, ya estaba también el equipo de Ligas Unidas, que el equipo de Ligas Unidas vendrían siendo lo que eran esos Linces. Esos Linces descendieron a tercera división, como Linces descendieron a tercera división, y esa franquicia el contador Cano se la regala a Ligas Unidas, que de unidas no tenían nada, eran desunidas, ¿no? Porque cada quien iba por sus intereses, y formaron el equipo. Al final ese equipo
ese equipo se quedó Roberto Vidrio y vendió la franquicia, tenía muchos conectes con Monterrey, no sé si ustedes recuerdan a Lankenau, que era el banquero, que era el dueño del Monterrey. Y hay una anécdota, bueno, no hemos llegado a ese Celaya de Butragueño y todo eso, pero ya platicamos algo. Hay una anécdota que a mí, yo me la guardé, ¿no? Porque me causaba mucha gracia, me la platicaron en ese tiempo, de Roberto Vidrio y de Enrique Fernández. No sé si ustedes recuerdan, en ese tiempo Enrique Fernández decía, no, pues subimos a primera división, pues no tenemos estadio, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Si alguien quiere hacerse cargo del equipo, yo les regalo la franquicia. Pues nadie ni iba a querer, ¿no? Pero dicen que Roberto Vidrio llegó a la presidencia y le digo, no, sí, si me la vas a regalar, sí, yo la quiero. ¿Dónde le vas a firmar? Y que no sé qué, no, ¿tú qué? No, está Lankenau, que es banquero y él me respalda. No, lo mandaron eso no fue cierto, no, nunca. ¿Tú crees que iban a regalar la franquicia? También se hizo el relajo que cuando se le pedían a Vicente Fox, que era el gobernador, las tribunas, y que se hizo un show en el centro, ¿no? Que rompieron vidrios, aparadores y todo eso, por el enojo que dijo Vicente Fox, no tenemos presupuesto para ayudarles, ni modo, aguántense. Y la gente se enojó. Y de todo modo, pues por eso sí le doy el mérito a Enrique Fernández del estadio, de lo que dejó, por lo menos dejó esas tribunas. Sí, al final sacó adelante, ¿no? El proyecto. Sí, sacó adelante el proyecto y pues como que se regresó la historia del Celaya, que había estado en primera división, ¿no? Grandes jugadores, Butragueño, todo esto. Después de ese equipo, no, la verdad que muchas cosas vergonzosas para el fútbol de Celaya, como por ejemplo los cajeteros, y no por el equipo no tiene que ver, los jugadores, pero la gente que está afuera, o sea, ¿quién patrocinaba ese equipo? Mucha gente se dio cuenta, el narcotráfico. ¿Y tú crees que la gente que le dio que les abrió las puertas del estadio y las puertas de Celaya no sabían? No sabían quién era el dueño de ese equipo de cajeteros que se fue por la puerta de atrás, que estuvo con buenos jugadores 2 años y ya después se fueron, que no, ya, adiós. Y a fin de cuentas, regresando a lo del Atlético Celaya y abundando un poco más en el tema, quisiera saber su perspectiva después de toda una vida en el fútbol celayense. Usted, cuando llega el Atlético Celaya aquí, ¿cómo se vivió? O sea, llegando jugadores de la talla de Butragueño, de un equipo de primera división que llega a la final, ¿no se les hacía increíble todo eso? Sí, fíjate que el Celaya ya estaba, siempre se decía, Celaya nunca va a subir a primera división, nunca va a tener que pasar. ¿Por qué? Porque su estadio no tiene aforo. Porque el estadio original, las tribunas, cabían exactamente 5,000 gentes, 2,500 en una tribuna y 2,500 en la otra. Era su aforo. Celaya no tiene para subir a primera división, no tiene el aforo, no tiene nada, no podría mantenerse. Y en ese tiempo los equipos se mantenían de las taquillas, no de las televisoras ni de los patrocinios. Dice, no, Celaya no. Y siempre nosotros de niños y todo eso nos quedamos con esa idea de que nunca íbamos a tener primera división. También fue algo milagroso, ¿no? Se lo recuerdan, o sea, ¿quién daba un 5 porque el Celaya venciera al Pachuca? Ni ellos mismos. Nadie, ni ellos mismos. Enrique Fernández ya le iba bien porque empezaba a tener mucho público en esa primera A. Mucho público, iba ya gente a verlo porque le empezó a gustar, porque había buenos jugadores que venían también de segunda división, todos ellos. Y yo creo que lo extraordinario de ese equipo también fue que la mayoría que logró ese campeonato estuvieron en primera división, ¿no? El defensa central, el Búfalo Cruz, los laterales, el Juvenal Patiño. La base del equipo jugó en primera división con ¿cómo se llama el entrenador del Celaya? Juan Manuel Álvarez. Juan Manuel Álvarez sostuvo esa plantilla de jugadores que venían de segunda división. Ese equipo de Cuernavaca se había enfrentado al Celaya y a los Linces en segunda división. Sí. Y se dio, pero
Yo a muchas veces, mucha gente piensa que yo estoy en contra de los equipos del Celaya. No, de ninguna manera. Me gusta el fútbol y ese Celaya fue algo, como te dijera, algo extraordinario. Yo nunca estuve a favor de que, bueno, fui una de las personas que también estuve en contra y también hice campaña en algunas reseñas que yo hacía de que no podía ser posible que el estadio le pusieran Emilio Butragueño, ¿no? Porque había mucho más gente, porque estamos platicando de muchísima gente que ha estado con el Celaya, que ha hecho historia, ¿no? Que tendría más merecimientos, que él estuvo 3 años. Y futbolísticamente, yo pensando en mí mismo, yo dije, bueno, pero si Butragueño hubiera metido el gol en el Azteca, en ese cabezazo, yo creo que sí hubiera votado para que le pusieran el nombre de Emilio Butragueño. Eso fue lo pensé para mí mismo, ¿no? Pues yo estuve en contra de eso. Y estuve en contra también en que lo hayan invitado, en que estuvo toda esa gente que quiso cambiarle el estadio. Tengo unas recortes de periódico donde el dueño del Celaya, Alan Achar, dice, no, a mí me dieron el comando del estadio y yo le puedo cambiar el nombre del estadio a la hora que yo quiera, porque yo soy el dueño del comodato. Así lo manejaba. Y decía, no, pues, ¿qué te pasa? Y hicimos campaña, mucha gente, yo principalmente en las redes sociales, en mi programa de radio, que tengo 20 años allí, pues estando en contra de esa situación, pero sí fue muy vergonzoso el que hubieran invitado a Butragueño, que era un tipazo, era un jugadorazo, era alguien que no merecía eso, que le hubieran dicho que ya todo estaba arreglado para que le cambiaran el nombre al estadio y que hicieran una ceremonia privada, el gobernador, el presidente municipal y ¿cómo se llamaba el promotor que estaba ahí con el Celaya? Guillermo Lara. Guillermo Lara era el más aferrado a que se cambiara el nombre, pero no lo hacían realmente de corazón, porque sintieran algo por Butragueño, sino ellos querían comercializar el estadio. ¿Cómo lo podían comercializar? Cambiando el nombre de Emilio Butragueño, darlo a conocer a nivel mundial y hacer eventos en el estadio, aprovecharse del estadio, ¿no? Y se aprovechaban porque tenían conexiones con el gobernador, era Márquez. Y yo, porque vi toda esa ceremonia, la vi por la televisión, por TV4, que es un canal del estado. Entonces la ceremonia, por acá estaba el partido y todo eso, y ellos se bajaron, hicieron la ceremonia, y ya posteriormente se supo que los regidores, nadie estuvo de acuerdo y que no estaba legalizado ese cambio de nombre, y no se cambió. Pero ellos hicieron la ceremonia, ya imagínate, con un gobernador, un presidente municipal, y hacerle eso a Butragueño, trajo a su familia. O sea, no se merecía eso, no se lo merecía. Entonces te digo, también la historia del fútbol en Celaya es mágica, pero también está la historia negra atrás de esa historia mágica. Sí. Y después, siguiendo esta línea del tiempo, llegan los cajeteros, ¿no? Se va el Atlético Celaya, se lo llevan a Cuernavaca y llegan los cajeteros. Después, por ahí, como decíamos, duran 2 años. Ya después, una que otra franquicia. Hubo en el 2007 otra franquicia nueva, que era filial de Querétaro, que estaba Roberto Murcia y muchos jugadores. Y ya después llega pues esta franquicia actual, esta franquicia donde pues destaca otro jugador importante, ¿no? El Gallo Vázquez. Que es Márquez. Fíjate que también ese es algo de lo mágico del fútbol de Celaya, porque también ese equipo es campeón con gente de Celaya, sí, con el Gallito Vázquez, con toda la gente que estaba ahí. Muchos jugadores celayenses fueron campeones, que es la actual franquicia, porque esa franquicia Márquez se la vende a Char, ¿no? Entonces, pero este equipo es campeón. De allí surge el Gallito Vázquez, el Gallito, ¿sí? Sí. El Gallito, una anécdota que les voy a platicar, y sí quiero que quede. Gallito Vázquez jugó con Piratas. Tenía 14 años, yo lo debuté con Piratas, al Gallito. Mi hermana lo llevó porque ella conocía gente de Roque. Yo lo conocía desde niño porque sí lo había visto, ¿no? Toda la gente, era muy carismático con sus compañeros, con los niños. Sus entrenadores, Carlos Cerrito, Ramón Cruz, todos ellos estaban ahí. Él era
de escasos recursos el gallo, pero alrededor de los niños pues eran gente que sí tenía para pagar una escuela, todo eso, pero al gallito lo seguían mucho. Yo lo llevó mi hermana, tenía como 14 años, lo conocía y yo lo vi así todo delgadito y en un partido contra el América CT, que es nuestro clásico, yo dije, no, pues que juegue, metió un gol de chilena y allí en ese partido empezó a despejar de manos cuando se echaba la marometa. Estaba, me acuerdo que estaba Jorge Paniagua, que era el técnico del América CT, enojadísimo, pero tenía 14 años, se divertía y él le gustaba meter goles. Ya después empezó a jugar, yo siempre he tenido buena amistad con él, lo conozco desde niño, he platicado mucho con él, me platicó toda su historia. Mucha gente se quiere apropiar de él, mucha gente cree que él surgió de escuelas, de alguna escuela de fútbol de primera división, ¿no? El gallo se hizo y también de él de querer crecer y de sus cualidades, pero tú le veías el físico y decías, no va a llegar, no da. Y sí dio el gallo. El gallo tiene una historia muy difícil allá en Roque, venía de una familia pues pobre, empezó a jugar, él no empezó con el Celaya, él empieza con los Mastines donde es campeón y todavía ahí juega de delantero. Entonces allí sí como que ya le veías que tenían que buscarle la posición. Donde le encuentran la posición es en Jalisco, donde juega allá, se va por allá por rumbo de Jalisco y allá juega segunda B, algo así. Y posteriormente le llega la invitación para jugar con el Celaya, con este Celaya de Márquez, y la acepta, pero él ya venía como medio de contención. No es cierto que Miguel de Jesús Fuentes le haya encontrado la posición, él ya venía. Miguel de Jesús Fuentes, un tipazo y buen entrenador, y les ayudó mucho a todos los jugadores, ¿no? Y pues, al gallo principalmente. A mí me platicaba el gallo que lo llegó a ver el entrenador de León, que primero estuvo con Querétaro, el que hizo campeón a León. Matosas está en Querétaro, el Celaya hace interescuadras con ellos y allí Matosas ve al gallo, lo ve y dice, no, pues ahí, con él, ¿no? Pero Matosas no se queda en Querétaro, es cuando llega el goleador del Toluca, ¿cómo se llama el centro delantero, el mejor jugador del Toluca? Cardoso. Y quitan a Matosas y entra Cardoso a Querétaro y contratan a Matosas, lo contrata el León, pero no lo podía tener oficialmente porque ya había dirigido a Querétaro, ¿no? Y entonces él les dice, y él públicamente, yo tengo recortes de periódico donde dice, no necesito refuerzos, me voy a quedar con ese equipo y el único refuerzo va a ser el gallo. Ese sí, y fueron y lo compraron. Le dijeron cuánto y todo, sí, ahí está. Y compraron en el León. Empieza con el León y no era titular. Estaba varios jugadores y todo eso, no era titular. Ya después fue campeón, bicampeón con el León, luego se va a Chivas. Y bueno, yo creo que mundialista, el que te reconozca un entrenador que haya dicho el Piojo Herrera, decir, si hubiera estado el gallo, le ganamos a Holanda. Lo hemos visto en las entrevistas. Pues es una gran satisfacción. A mí en lo personal, el gallo pues lo respeto, lo quiero mucho porque lo conocí desde niño y jugó con la playera de Piratas. Que aquí en Celaya, ¿a quién se puede dar ese lujo? Pocos, ¿no? Entonces sí son de mis buenos recuerdos, de mis grandes recuerdos, con todas las generaciones de Piratas, que también son muchísimas, ¿no? Creo que me siento satisfecho en ese sentido porque conozco a toda la gente del fútbol de Celaya, contrarios y de Piratas y todo esto. He hecho una trayectoria pues con el corazón. Soy jubilado del Tecnológico. Conocí a toda la gente del fútbol. Con Piratas estuve 35 años. Tengo un programa de radio que ya tiene 20 años. Fui columnista en el AM. Y la satisfacción más grande que tengo es la amistad que tengo con mucha gente del fútbol.
y eso es lo más que llevo en mi corazón, y sobre todo que soy feliz, tengo mis hijas, tengo mis nietos, entonces todo lo que he vivido en el fútbol y ser testigo de muchas cosas del fútbol, y ahora tratando de rescatar esa historia con muchas cosas que uno hace, pues me da una satisfacción enorme. Por eso me da mucho gusto que les interese a ustedes que son jóvenes, les interese la historia del fútbol de Celaya, porque ustedes son los que la van a rescatar más que nosotros. Nosotros ya estamos más para allá que para acá. Y brevemente, nada más ya casi para ir cerrando un poco todo en general, un equipo con más de 100 años de historia, ya lo platico un poquito, pero ¿qué significa para usted el equipo de Piratas, el nombre del equipo de Piratas, todo lo que engloba Piratas? Lo que engloba Piratas es mi abuelo, es su memoria. Para mí, en lo personal, mi abuelo significa todo lo que soy y lo que es Piratas. Piratas, yo he estado en Piratas, pero por preservar la memoria de mi abuelo, rescatar la memoria de mi abuelo. La satisfacción más grande que tenemos, mi abuelo era una persona muy sencilla, muy humilde, que no necesitaba reconocimientos, pero tuvo reconocimientos. Pero ahora que falleció, después de más de 40 años que estuvimos haciendo, siempre recordándolo cada año, cada 15 de mayo, logró entrar al Salón de la Fama. Está en el Salón de la Fama mi abuelo. Yo estoy seguro, yo le decía a la gente que nos invitaba para que mi abuelo estuviera en el Salón de la Fama, yo le decía, es que mi abuelo no, estoy seguro que si estuviera en vida y le dijeran, Capi, usted va a entrar al Salón de la Fama, él les hubiera dicho, no, yo no lo merezco, hay más gente, todo esto yo no. Pero yo les decía, bueno, pero yo tampoco no puedo opinar por los demás. Mi abuelo tenía una familia extensa, ¿no? Y los demás, yo creo que ellos sí piensan que sí, mi abuelo debe estar en el Salón de la Fama. Y bueno, sí sabía que lo merece, que lo merecía, pero también sabía de su forma de pensar, que era una persona muy, muy sencilla, muy humilde, que no le gustaban los reflectores, ni mucho menos, ¿no? Pero esa es una de las grandes satisfacciones, que mi abuelo está en el Salón de la Fama. Y yo decía, a mí me entrevistaban cuando fue el ingreso al Salón de la Fama, me decía Ricardo Sierra, que es periodista, que qué significaba el que mi abuelo estuviera en el Salón de la Fama. Yo decía, es que el estar mi abuelo en el Salón de la Fama, él representa a los vendedores de cajeta, él representa al fútbol de barrio, él representa al fútbol de Celaya. Sin más. Representa todas nuestras raíces, todo, ¿no? Sí, el estar él ahí, están todos. Porque tomar en cuenta a alguien sencillo, humilde, imagínate. Y que al final de cuentas, señor Martín, nosotros conocemos lo que hizo su abuelo gracias a usted. Nosotros hemos escuchado del Capi Mendoza por usted, y gracias a usted no se ha perdido esa historia. Si su abuelo pudiera ver todo lo que ha hecho usted para honrar su legado del Capi Mendoza, ¿qué cree que le diría? No sé, todo lo que en cierto momento hemos logrado, hemos hecho, y a mucha gente se los he comentado. Yo si algo he aportado al fútbol de Celaya, o la amistad, a los amigos, a Piratas, o lo que sea, todo es por mi abuelo. Todo se lo brindo a mi abuelo. Me siento, pues, en lo personal, en lo que es la vida, ya fuera de lo que es el fútbol, me siento extraordinariamente satisfecho y agradecido con él, porque tengo a mis hijas, tengo a mis nietos, y quiero ser un abuelo como él. Yo quiero estar en el Salón de la Fama,
pero de mis nietos, no de nadie, de mis nietos, que me recuerden como yo recuerdo a mi abuelo, que así me recuerden ellos. Y eso es lo más padre, lo más bonito que puede sentir uno en la vida. No tiene precio. No tiene precio eso, Impresionante. no tiene precio y yo creo que todos, bueno, mi abuelo tiene más nietos que han hecho muchas cosas por el fútbol, ¿no? Está el caso de Alfredo Telles, que ha hecho ligas, es nieto de mi abuelo, yo creo que también él siente ese mismo sentimiento, tiene muchos nietos, yo creo que todos sus logros también se lo brindan a mi abuelo, ¿no? Pero yo hablo por mí, yo por mi persona, yo no puedo hablar por los demás, ¿no? Y lo que ustedes me preguntan, pues yo incluso decía, bueno, pero ¿por qué me escogieron a mí? Pero bueno, ya me dijeron y dije, pues sí, sí puedo expresar lo que yo siento, lo que yo he vivido. He vivido muchas cosas también. Hemos comentado lo que es el fútbol, la historia negra. Nosotros como futbolistas amateurs, como equipo de barrio, también hemos vivido muchas espinas, muchos caminos rotos, muchas cosas donde tuvimos que levantarnos otra vez. Nunca fuimos un equipo ganador, no tenemos grandes patrocinadores, nunca los tuvimos. Y la más grata satisfacción yo creo que debe tener mi abuelo allá en el cielo es que el equipo de Piratas todavía sobreviva a estos 105 años. Con total razón y igual para ir cerrando un poquito más, ya lo había mencionado usted ahorita en un par de ocasiones, pero acaba de ser el 20 aniversario de Fútbol y Algo Más en Radio Tecnológico. Platíquenos un poquito de ese tema, cómo es que, dijo, ya empezó como una columna, cómo fue que le nació la idea de hacer Fútbol y Algo Más. No, fíjate que pues ahí en el Tecnológico pura gente futbolera, ¿no? Trabajadores que habían sido futbolistas profesionales. Ahí estuve con el Chapulín Rosas, con el Cocol Martínez, con el Vivi Rico, con Sergio Briseño, con mucha gente, con muchos compañeros. Yo fui intendente, era intendente allí me jubilé. Pero en alguna ocasión el coordinador de Radio Tecnológico, que era el profesor López Tenorio, me para ahí en los pasillos y me dice, oiga, he escuchado mucho de usted, lo quiero invitar a que haga un programa de deportes aquí en Radio Tecnológico, yo soy el coordinador, y de paso lo invito para que se salga de ahí, del departamento donde está, y se venga aquí a Radio Tecnológico. Le digo, no, profesor, no, yo no creo sentir la capacidad como para tener un programa, no sé ni qué onda yo con eso, ¿no? Yo le enseño, usted véngase y se va a hacer cargo de todo esto. No te miento, duré un año para aceptar la invitación y siempre que me lo encontraba en los vacíos, ¿qué? Ya está listo, ya está listo, ya está listo. Pues total que un día me animé y tenía una amiga, Adriana Córdoba, que era periodista profesional, o sea, trabajaba en el AM, en el Sol del Bajío, y la conocía a él y a su hermano. Bueno, los conocía a todos, a Ricardo Sierra, a Ricardo Castro, ellos ya haciendo carrera en el periodismo. Y le platiqué a Claudia y le dije, oye, fíjate que me invitan, acéptalo. Tú tienes el conocimiento, que es lo más importante, sabes, lo has vivido, sabes lo que es el fútbol, acepta la invitación, no pasa nada. No pasa nada. Y me empezó a dar algunos tips de cómo hacerlo y todo esto. Pero no te miento que la primera vez que el primer programa llegamos y el profesor nos puso un domingo, yo decía, es un domingo, ¿quién nos va a escuchar? Pues total que yo invité a mucha gente, dije, bueno, pues yo no lo puedo hacer solo. Invité a mucha gente que conocía del fútbol. Nadie llegó, dijo, no, sí, por ahí nos vemos. ¿Y cuánto pagan? No, le digo, pues es que no pagan nada. Ah, bueno, por ahí voy, ahí te caigo. No llegó nadie. Entonces yo empecé el programa y no sabía ni qué hacer, no tenía libreto, nada. Dije, ¿qué hago? Agarré un libro y empecé a leer. Empecé a leer un libro del fútbol mexicano, la historia de Chivas y eso. Ya estábamos ahí, ya se llegó el corte de la media hora. Y en ese momento llega Luis Ustoa, el profesor Luis Ustoa, que lo había invitado. Y haz de cuenta que lo vi como un milagro. Vente Luis, pásale, aquí estamos y todo esto. Y ahí empezamos el programa
Y luego platicaba con el profesor Tenor, le digo, profe, pero es que no se escucha nadie en domingo a las 6 de la tarde. Digo, no te equivoques, la radio es una radio muy poderosa. Dice, gente que no te quiere escuchar, pero te va a escuchar, nada más por default, porque prende la radio y aparece ahí tu de esto, ¿no? Y sí me di cuenta porque me decía, pues yo le prendí la radio, iba en el carro y prendí el radio y escuchaba, no, esa pinche voz yo la conozco, pues eras tú. Y pues ya ahí nos aventamos 20 años, fuimos hasta que nos cambiaron, luego nos cambiaron al sábado, y luego ya cuando nos querían dar cortar, la coordinadora que ya no quería que estuviéramos, o sea, pues así se manejan las reducciones culturales, y si no les gustas, pues, y la muchacha esta que había entrado nueva, como que dijo, pues van a seguir, pero en jueves a las 12, queriéndome dar en la torre, me da un horario estelar. Y ahí ya el profesor Luis Ustoa, como todavía estaba activo, él ya no pudo seguir. Y por ahí estuvieron otras gentes que ya empezaron a llegar y empezamos a tener invitados, a tratar de ayudar a la gente que no tenía voz en la radio comercial y todo eso. Y pues ya tenemos 20 años ahí. Y pues no sé cuándo llegue el momento del retiro, ya se está haciendo uno muy viejo. Pero siempre es grato escuchar, yo trato de escucharlos frecuentemente y he aprendido demasiadas cosas del fútbol celayense en el programa, igual ahí actualmente que está con Filoteo, ¿no? El profe Filoteo, sí. También mucha historia, ¿no? Sí, pues él es hijo del profesor Filoteo, que tiene una historia extraordinaria como administrador del equipo. Él fue el arquitecto de los linces en la cuestión administrativa, que hablamos de que hay directivos que no cumplen con su papel, ¿no? Entonces él fue el arquitecto imagínate un equipo estudiantil con la nómina más baja y con estudiantes, hacer un equipo profesional. Todos, la mayoría de muchos jugadores fueron profesionales y son profesionistas. Ese es el mérito de Filoteo, del Chapulín Rosas, ¿no? El Chapulín Rosas es súper querido en el Tecno, ¿no? Pues, grandes generaciones de futbolistas que pasaron por él y que ahora son profesionistas, que son gente de éxito. Bueno, en fin, uno conoce toda la historia porque uno la vivió. Por supuesto. Y ya nada más casi por último, don Martín, me gustaría preguntarle a usted que, pues, como decía mi hermano, toda la vida, también dedicado muy cercano al fútbol celayense, de primera mano y todo eso, si tuviéramos que hacer por ahí ¿cómo decirlo? Un concentrado, algo de los jugadores celayenses más representativos a lo largo de la historia, digo, ya dijimos nombres como más que celayenses que han representado a Celaya, ya mencionamos a Chapulín Rosas, mencionábamos a Pablo Humberto Mares, al Gallo Vázquez. Si tuviéramos que hacer quizá un pequeño podio de los jugadores más icónicos a lo largo de la historia de Celaya, ¿quién pondría usted? Serían muchos. Yo creo que empezando desde el principio podría ser el Chapulín Rosas de Celayenses, Tomás Flores que lo conocimos también profesor en la prepa y también un gran motivador para el fútbol celayense. Y el Ciego González, que fue jugador de Piratas, que jugó con Celaya y con San Luis, pero que él salió de Piratas para el fútbol profesional. Están los jugadores más icónicos de Piratas, del Piratas antiguo, los Tomatones Rodríguez, hijos de don Tomás Rodríguez. Decía mi abuelo que eran unos jugadorazos. El mismo Chapulín Rosas decía que ellos merecían haber jugado profesional, pero pues en esos tiempos eran complicados. Surgirían en los 60s Elías Muñoz, el Gorras Guerrero, José Luis, Ramón Cruz, que jugó en muchos equipos del fútbol profesional, de primera división. Hay otro jugador que se me escapó que es de Cortázar y que jugó en muchos equipos, que hasta le ganó el lugar a Ramón Cruz, Francisco Silva, que jugó con Piratas. Él inició con Piratas igual que el Gallito. Primero jugó con Piratas y después fue jugador profesional con el Celaya, con
con el Santos, con la UDG, con muchos equipos. Le ganó incluso los lugares a Ramón Cruz, y muy buenas personas, y siempre me da gusto que cuando nos vemos nos saludamos y nos recordamos muy bien. O sea, muchísima gente, la verdad. El Vivi Rico está considerado para mucha gente del fútbol aquí en Celaya, del fútbol de barrio, el mejor futbolista celayense de todos los tiempos. El Vivi Rico, que jugó con los Linces, que trabajó ahí en el Tecnológico y que también fue entrenador de los equipos profesionales como Ligas Unidas. Para mucha gente del barrio, para el Vivis es el máximo exponente del fútbol de Celaya por su gran calidad, pero hay muchos. Pero en realidad el mejor futbolista de todos los tiempos en logros es el Gallito Vázquez, en logros, porque en el fútbol se da de que pues a ti te gusta alguien, ¿no? Cómo juega y todo eso, en gusto se rompen los géneros, dicen, ¿no? Pero en logros el Gallito Vázquez es el máximo, porque fue mundialista, celayense y nacido aquí en Celaya, en Roque. Y que jugó con Piratas, lo quiero recalcar. Bueno, tengo que aprovechar. Sí, en su momento también con Raúl Mañón. Raúl Ángel Mañón, un jugadorazo también, porque él jugó con la UDG que era un equipazo lleno de dinero, de época, ¿no? Y que jugó las finales con el América. Y es mi amigo, platico mucho. Raúl a veces juega con nosotros, a veces que nos invitan en equipos de veteranos, y yo por darle carrilla le decía, no, Raúl, pues lo único que has hecho es que le metiste gol a la América y le bailaste a Cornero. Y luego le dije, no, el Colima Tapia y el Chato Villegas dicen que ellos te daban los pases y que tú nomás metías el gol. Ah, sí, dice. Y entonces, ¿por qué después fui goleador? Y después de que me hicieron goleador, ¿por qué no hicieron goleador a otro? No, dices, hay que estar ahí, no que te den los pases, tienes que ser el goleador. Se sabe defender, es muy inteligente Raúl. Y pues también le mando un saludo, es mi amigo, todos son mis amigos, los conozco a todos ellos, pero si hiciéramos un enlistado, pues sí serían muchos, no pueden ser 1, 2 o 3. Ajá. Pero te digo del Vivis, de ellos, porque son muy populares y mucha gente los recuerda, los reconoce. En su momento también muy popular Alberto Coyote. No, Alberto también es alguien significativo para Celaya por lo que hizo. A lo mejor no aquí en el fútbol de Celaya, pero sí a nivel profesional. Una historia también muy bonita que tiene Coyote, porque pues él inicia con el Celaya, después se va a Salamanca, y también hay la anécdota de que para recuperar su cuarta le tuvo que pagar a Polito, que era el dueño del equipo, 20 balones y no sé cuánto dinero para que él pudiera jugar con Salamanca. Y por allí también se platican las anécdotas de que Coyote juega en el torneo de los barrios allá en León, que se organizaba con el Cepillín Flores y con Pablo Humberto Mares, y allí es donde él pide una oportunidad en el León, que los dirigía Bucetich, y le dice Bucetich, pues ¿de qué juegas? No, pues soy medio táctico. No, dice, pues ahí juega Tita. No, pues póngame donde quiera. Y de ahí surge la posición de contención. Y sí yo creo que Coyote, si no hubiera tenido esa mala suerte de esos entrenadores malas leches que tuvo la selección, como La Puente, el mismo Mejía Barón, Coyote hubiera sido un jugador a nivel mundial. O sea, hubiera podido jugar en el extranjero y hubiera sobresalido mucho. Y le cortaron, a ese nivel le cortaron porque nunca lo dejaron lucir en la selección, lo daban de baja y todo eso, siendo el mejor medio de contención durante muchos años. Entonces su trayectoria, pues padre, ¿no? Porque fue campeón con el León, fue campeón con Chivas, fue muchas veces seleccionado nacional, le faltó ir al Mundial. Lo que logró el Gallo también de último momento, llegar al Mundial de Brasil, ¿no? Y a Coyote no se le dio esa suerte en que las estrellas se le hayan, ¿cómo se dice?, enfocado en él, ¿no? Y al Gallo como que todo se le dio en cierto momento y se alinearon las estrellas, y con Coyote no, a nivel selección, porque como jugador de Chivas, como jugador de León, jugadorazo, y es de los más recordados en Chivas. Y hablando ya quizá en temas más de actualidad, don Martín, usted lo mencionó, la historia de Celaya tiende a ser como un ciclo, por diferentes razones.
En la actualidad se habla quizá de nuevamente una desaparición del equipo del fútbol profesional. ¿Será que Celaya tendría que volver a buscar esa raíz, ese arraigo, nuevamente ese equipo de jugadores celayenses para poder quizá reinventar su historia, volver a crear un panorama más allá del que existe ahorita en la actualidad? Es que hoy la verdad no depende ya de eso. El fútbol mexicano lo han privatizado, o sea, ya no te dan la opción. Celaya ni siquiera tiene la opción de estar en primera división por las mismas situaciones que se dan, ¿no? Entonces, el fútbol mexicano se apoderaron los ricos, los grandes empresarios que son supermillonarios del fútbol, por eso quitan el descenso, porque ellos cuidan su negocio, pero han descuidado todo lo que es el deportivamente, ¿no? Entonces, era bien, todavía en el mundo se da eso, ¿no? O sea, hay equipos, el River Plate descendió en Argentina, que es un super equipo, y descendió y volvió a subir, porque ese es el fútbol de antaño, ese es el fútbol que es, en todas las ligas, mejores ligas, así está, un equipo en Inglaterra, un equipo de tercera división subió a primera división, y con un estadio de 5,000 gentes, y aquí en México no, porque esa gente se ha apoderado del fútbol, o sea, se necesita revivir el fútbol mexicano. No tiene, ¿qué posibilidades tiene Celaya? O sea, tiene todos los millones de pesos, el muchacho Cristian Ríos tendrá todos los millones de pesos, así como el presidente municipal que dice que quiere un equipo de primera división. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde se saca todo eso? Y no porque no puedan, porque todo se puede, sino porque no dan opción a que entren esos equipos, quedan fuera. Equipos de gran tradición, Celaya, Irapuato, Veracruz. Ya no es tan fácil de decir, no, pues ya yo quiero hacer un equipo. Era bien padre, ¿no? Que un equipo de tercera división pudiera llegar a la primera división como lo hicieron los Tecos. El mismo Celaya que pudo haber sido campeón en primera división y que subió a primera división de las categorías de abajo. Pero así es esto. No sé qué futuro tenga el fútbol mexicano, pero creo que estamos en una caída libre, pero fea, ¿no? Y lo malo de lo que se ve en el fútbol profesional, se ve abajo. Ahora tú ves los equipos, cómo se manejan los equipos amateurs, cómo se manejan, o sea, contratando jugadores, los famosos talacheros, que está muy bien, o sea, yo no estoy en contra de nada, pero yo me refiero que anteriormente tú hacías tus equipos amateurs, pues para defender una playera, por ir progresando también, ¿no? Pues un defensa central, invito a fulano, voy haciendo mi equipo, ahí la llevo, ya, ahorita estoy en media tabla, a lo mejor el siguiente año voy a ser campeón, y represento a mi barrio, represento a mi pueblo, a mi colonia, a mi comunidad. Una identidad, que es lo que me estás diciendo, ¿no? No la tenemos, y se está perdiendo también en el fútbol amateur, esa identidad. Algo que usted guste agregar, un mensaje que quisiera darle a la gente que vaya a ver esta entrevista. No, pues mandar saludos a mis hijas, a mis nietos, pero pues agradecido. No sé por qué se fijaron en mí, pero yo gustoso acepté la invitación por tratarse de ustedes, que son gente joven. Soy apasionado de la gente joven, apasionado de apoyar a la gente joven, y bueno, pues algo que pudiera haber servido lo que yo haya comentado, pues mandar saludos a la gente. Mucha gente me conoce, también hay mucha gente que a lo mejor no le pueda caer uno bien, pero ahí estamos, ¿no? La mayoría nos conocemos, somos gente de barrio, hemos dado nuestros puntos de vista. A veces no coinciden con muchos, ¿no? Pero pues es lo que nosotros hemos vivido. Yo no estoy hablando así nada más, sino todo lo que les he comentado lo he vivido, lo he sentido y lo tengo en la mente, en el corazón. Y agradecerles, ¿no? Un agradecimiento muy especial a ustedes, y sobre todo en estos días que son días muy importantes para mí, la memoria de mi abuelo, el aniversario de Piratas, pues yo mandar un saludo a mucha gente, a los piratas, que cuando nos vemos
nos da gusto vernos. No, pues agradecerle y felicitarlo también por toda esta labor que usted hace. Son muy interesantes los textos que publica, que hacen que se mantenga viva esta historia del fútbol celayense. Igual su programa, pues que sean muchos más años para usted, pues ahora sí que empapándonos de esta gran historia del fútbol celayense y pues de nuestra parte agradecerle recibirnos aquí en este lugar tan importante, el Museo de... Fíjate que ni me daba cuenta, yo sí había hecho algunas columnas en el AM, pero tampoco, ni siquiera sabía escribir a máquina, le tenía que solicitar a un primo para que me las pasara a máquina y llevar yo mis columnas a la AM para que las pudieran publicar y ni siquiera me daba cuenta de que podía escribir o algo así, pero desde muy joven escribía cuentos y tengo muchos cuentos y todo eso, pero no de fútbol. Y un día yo quería que mi abuelo, que supieran la historia real de mi abuelo, su historia de vida, y empecé a escribirla y duré como 3 años y por ahí salió pues una reseña de su vida que incluso la mandé a concurso, en un concurso literario aquí en la Casa de la Cultura y sí fue tomada en cuenta y me dio un reconocimiento. Es una reseña de la vida de mi abuelo que ya la había publicado yo en Facebook, por ahí en algunas páginas y todo eso, donde no tanto es la historia del fútbol, sino su historia de vida, su historia, algunas anécdotas que he comentado como la muerte de su hijo y todo eso, pues ahí va en ese relato. Y me dio mucho gusto también que me hubieran dado ese reconocimiento y me dio ahora que ya estoy más viejo y que ya no voy tanto al campo, al fútbol, pues eso es lo que me ayuda mucho, escribir algunas cosas, anécdotas o reseñas de los mismos jugadores que conozco, que les pregunto y todo eso. Y también para que no se pierda la historia de todos ellos. Que al final ha sido una historia, Celaya, pues que es eso, ¿no? Es más una historia de boca en boca, sí, así, ¿no? Es oral. No está escrita. Hay gente que se ha interesado en escribir la historia del Celaya. Yo les digo que pues que está complicado porque en números, pues sí puedes sacar en números la historia de Celaya. O sea, Celaya participó de 1954 a 1958, queda campeón, ok. Pero la historia es el corazón. La historia es la pasión, la historia es la vida, no los números. Entonces, sí lo veo complicado, pero pues esa historia oral está, porque yo no soy el único que sé todo esto. Hay mucha gente, tú platicas con gente de antaño y te platica lo mismo que yo te estoy platicando. O sea, que saben lo que es la historia del fútbol de Celaya. Yo a lo mejor la percibo, tengo esa facilidad para decirlo por el programa de radio, porque escribo algunas cosas en Facebook, pero hay muchísima gente que tiene esa historia oral, la tiene ahí. Y mucha gente que también es necesario rescatar sus historias, la historia de Luis Ustoa, la historia de mucha gente, Y que al final pues es lo que buscamos, ¿no? A través de esta serie de entrevistas que queremos realizar, y pues es un honor haber podido empezar con usted. No, pues siempre agradecido, creo que gente joven como ustedes le hace falta a Celaya, gente que perciba esa historia y que la traten de manejar con la gente, sobre todo con la gente joven que no conoce, que tampoco no tiene mucho corazón. Tú lo ves en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no tienen corazón, las redes sociales son complicadas, son difíciles, son de atacar, de matar, con mucha cizaña, ¿no? Y creo que conoces gente joven y son muy, muy extraordinarios. A mí tengo una anécdota ahorita actual, que yo tenía mucho tiempo que no iba a ver a Piratas, en la Sabatina, y ahora con el calor y todo eso, dije voy a ver a Piratas, y fui a verlos y me quedé extraordinariamente fascinado con la forma en que juega Piratas, y porque me encontré
al hijo del Cepillín Flores, que jugó con Piratas, al hijo de Pablo Humberto Mares, al hijo de muchos hijos de jugadores extraordinarios del fútbol de Celaya y que están jugando con Piratas y que juegan súper bien. Y ahora ya pienso ir a verlos. Pienso regresar a verlos, nada más a verlos. A los orígenes. Sí, me dio mucho gusto, me dio cómo juegan, la verdad. Y el gusto, ¿no?, de que Piratas todavía esté vivo. Después de tantos años. Sí. Para finalizar, agradecerle nuevamente, don Martín, y pues muchas gracias por recibirnos aquí. Esperemos que no pueda ser la última vez. Va a ver que vamos a tratar de darnos otra vuelta próximamente para ver qué más podemos platicar, aquí observar tantas cosas que tiene aquí que adornan estas paredes, que son pues de mucha historia, y pues que es un placer para nosotros poder transmitir de alguna forma todo esto. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.